Amados, que el Señor les bendiga. Este es el mensaje número 3 del tema Llevados a Betel. Estamos hablando de la experiencia que Jacob tuvo cuando huía de su hermano en un lugar al cual él puso por nombre Betel. El lugar se llamaba Luz, pero él le puso por nombre Betel. Y leemos en el libro de Génesis capítulo 28, dice en versículo 16, esto es después que él sueña, duerme allí y sueña. 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel significa casa de Dios, aunque Luz era el lugar de la ciudad primero. Betel, de eso estamos hablando, de aquel lugar y especialmente del significado de Betel en la palabra del Señor y en nuestras vidas. Hemos visto ya lo relativo al viaje espiritual y cómo Dios nos fuerza a salir para que nos encontremos con Él, lo que es Betel, y ahora vemos lo que hay en Betel. En Betel hay luces. El lugar se llamaba Luz. La gente lo llamaba Luz. ¿Por qué? Porque evidentemente veía allí luces. Luces, cosas extrañas, luminosidades. Era un portal dimensional, y allí subían y bajaban ángeles. Y él esa noche duerme ahí, tiene un contacto con Dios en ese portal extraordinario, un portal dimensional. La iglesia indudablemente es el más grande portal dimensional que existe, el más grande de todos, porque en la iglesia Dios se manifiesta, los ángeles de Dios se manifiestan. La gente ve en la iglesia luces, milagros, experiencias raras que no puede definir. La gente ve en la iglesia cosas extraordinarias, luminosidades, fuego y cosas que suceden dentro de la iglesia. La gente sabe que no es un lugar común, y a veces hay personas que tienen incluso miedo de entrar a un templo, porque allí evidentemente se reúne la iglesia y hay cosas extrañas que suceden, extrañas para la gente, sobrenaturales indudablemente de parte del Señor. La iglesia es una puerta del cielo, lo dije recién. Perdón. Todo tiene puertas y el cielo tiene puertas. Y la entrada, primero la entrada espiritual a la iglesia es una puerta, se llama Cristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y hallará pastos, ¿verdad? Cuando entramos a la iglesia espiritualmente, entramos a la cuarta dimensión. Entramos a una región celestial, espiritual, extraordinaria. La iglesia está asentada en los lugares celestiales, por eso ocurren cosas celestiales en la iglesia, y la gente que toma contacto con la iglesia, con nosotros que somos la iglesia, toma contacto con lo celestial, con el mundo sobrenatural, con la cuarta dimensión. Entonces la iglesia es un portal dimensional por donde la gente puede entrar a Dios, y Dios se manifiesta y viene y sale a través de la iglesia, y sus ángeles se manifiestan
en la iglesia y por medio de la iglesia y para la iglesia. De manera que la iglesia, además de ser muchas cosas, es esta puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué vio Jacob allí? ¿No es cierto? Las luces eran ángeles, una escalera brillante, celestial, Dios en la cima, una puerta del cielo. Él vio una escalera al cielo. Esa escalera aún existe. Jesús habló de ella en Juan 1:51 cuando dijo: de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre y ángeles que suben y descienden sobre él. Está hablando de la misma experiencia de Jacob, pero ahora sobre Cristo. Los cielos fueron abiertos y la escalera que une el cielo y la tierra son una realidad para nosotros. A nosotros se nos abrieron los cielos. Nuestra escalera está allí y Cristo es ese camino. El camino es Cristo. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo es el camino. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Así es que todas estas cosas son una experiencia en Betel. ¿Qué más hay en Betel? Hay ángeles. Los ángeles están en Betel. Betel es la iglesia hoy día. Lo que vio Jacob es ángeles que subían y descendían por la escalera. Suben para dar noticias e informes en el cielo, descienden para ministrar a los santos y traer palabras de Dios. En Jacob, en el sueño de Jacob, la escalera está apoyada en tierra. Los ángeles suben y bajan a la tierra. En Cristo la escalera está apoyada sobre Él y los ángeles suben y descienden sobre Él. En nosotros los ángeles suben y descienden sobre nosotros, que somos el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Los ángeles suben y descienden sobre todo lo que es concerniente a la iglesia, a la vida de la iglesia. Ángeles están subiendo sobre ti, llevando a Dios informaciones y descendiendo para traer bendiciones y respuestas a ti. En lo alto está el Señor, indudablemente. Jacob dijo: Dios estaba aquí, yo no lo sabía, pero tú sí lo sabes. Dios está contigo, Dios está en ti, Dios está sobre ti. Tú eres parte de la iglesia. La iglesia indudablemente es el lugar de contacto y de comunión con el Señor, lugar de revelación, lugar de adoración a Dios. No estoy hablando necesariamente de la iglesia local reunida en un punto específico, sino de la iglesia reunida de cualquier forma. Hoy día estamos reunidos muchas veces a través de las redes sociales y hay alguien en un lugar, en un país, otro está en otro país y otro, pero ahí está la iglesia reunida. Y cuando está la iglesia reunida, está la presencia del Señor, la comunión, hay revelación, hay adoración. En Betel ocurren muchas cosas. Lo primero que encontró Jacob en Betel fue descanso. Esa noche descansó en ese lugar. Era un viaje, venía cansado y allí durmió. Durmió ahí, ¿no es cierto? En Betel encuentras descanso y satisfacción. Es lo que hemos encontrado en Cristo cuando entramos a la vida de la iglesia. Encontramos un descanso interior. Jesús lo prometió y dijo que Él nos dará descanso, ¿no es cierto? Nos dará verdadero reposo. Necesitamos el descanso espiritual y Cristo es el que nos da. En Betel hay un encuentro con Dios. Eso ocurre en Betel, te encuentras con Dios. Dios te está esperando y además te fuerza a venir y una vez que llegas se revela a ti. Todo lo provoca el Señor. Nos abre los ojos espirituales para poder verle. En la iglesia se abren nuestros sentidos espirituales para ver, oír y tocar a Dios.
el encuentro con Dios es un encuentro que marca completamente el rumbo de nuestra vida y lo define. Pero además de encontrarnos con Dios, también nos encontramos con el mundo espiritual. Fíjate, Jacob vio una puerta, casa, escalera, ángeles, cielos. Todas estas son experiencias que nosotros tenemos con Dios y con el mundo espiritual. Con el mundo espiritual de Dios, con sus ángeles que traen revelaciones, que nos defienden, nos cuidan, pero también a veces en el mundo espiritual de las tinieblas luchamos y tenemos victoria cuando estamos en la posición de Betel, en la posición de la iglesia. En Betel hay un encuentro con la bendición espiritual. Dios nos bendice en Betel. Jacob fue bendecido en Betel. Dios le dio promesas divinas, le dio promesas básicas de darle una tierra, una descendencia y que él sería bendición para las naciones, y esto tiene que ver con ministerio. Y también promesas terrenas, que comida, vestimenta, seguridad, prosperidad, todo eso le prometió Dios a Jacob, las mismas promesas que había dado a Abraham. Todas esas promesas están en Betel. Todas esas bendiciones están en la iglesia, en Cristo, en la iglesia verdadera, cuando genuinamente nos reunimos para adorar y bendecir a nuestro Señor, a nuestro Padre celestial. Necesitamos ir a Betel. Toda persona necesita ir a Betel. Algunos cristianos que se han estado apartando del Señor necesitan regresar a Betel. Hay gente que neciamente dice, yo amo a Dios, pero no necesito la iglesia. Claro que la necesitas. Necesitas la iglesia. Necesitas a Betel. Tú no puedes vivir la vida espiritual solo, sin tus hermanos, sin la iglesia. La iglesia es como un fuego, una fogata que tú enciendes con todos los leños allí, y todos los leños arden juntos. Tú sacas un leño y sigue ardiendo por un ratito, pero luego se apaga. Necesita los demás leños para arder. Necesitamos a nuestros hermanos para arder en el Espíritu. Necesitamos la iglesia, necesitamos la casa de Dios, necesitamos Betel para mantenernos fuertes y ardientes en el Espíritu. En Betel comienza la vida espiritual, por eso necesitamos ir a Betel. En Betel también se restaura la vida espiritual. Jacob volvió años después, muchos años después, más de 20 años, y volvió a Betel y tuvo su reencuentro con el Señor. En Betel se edifica y se sostiene la vida espiritual, en la iglesia. Además, en la iglesia, cuando entramos a Cristo, entramos a la iglesia y comienza el peregrinaje espiritual que nos lleva a nuestro destino glorioso. Allí en Betel, en el ambiente de Betel, es que recibimos la palabra rema que determina nuestro futuro. Todos estamos marcados por palabras que determinan nuestro futuro. Las recibimos en la vida de la iglesia, las recibimos en el clima de la iglesia, en esa atmósfera que se produce cuando la iglesia existe. Nosotros hemos recibido tantas palabras, tantos remas, y todos ellos se van cumpliendo fielmente en el tiempo del Señor. Nuestro destino está marcado por palabras remas, así como el destino de Jacob fue marcado por el sueño que vio esa noche. Allí entonces en Betel, en la iglesia, en la vida de la iglesia, recibimos esos remas, esas promesas divinas, esas palabras proféticas que cambian radicalmente nuestra existencia. Y además en Betel comienza nuestra transformación espiritual. Nuestra transformación espiritual. Todos necesitamos ser transformados, y somos y llegamos a ser completamente transformados mientras permanecemos en la vida de la iglesia. Nadie es transformado en soledad, somos transformados en la comunión unos con otros. Por eso el Señor diseñó la iglesia como un cuerpo, como un
equipo de coinonía, de comunión. Nunca menosprecies la iglesia ni lo que sucede en ella. Solo gózate y alégrate que el Señor te ha hecho parte de esta bendita sociedad que es la iglesia del Señor.